Como decía Manuel, yo soy Patricia Rodríguez y voy a hacer este taller sobre historias digitales, ¿sí? O videos. Y voy a dar un poquito de metodología, hablar un poco de el contenido. Yo en realidad no enseño el idioma español, pero trabajo el tema de los Latinx en Estados Unidos, que es el término que ahora estamos usando dentro de los estudios Latinx, que es una clasificación que en realidad cuestiona los binomios, o sea, que solo hay dos géneros, o sea, que todo es esto o aquello, y la idea es que pensemos en spectrum, y a mí me gusta pensar el español, me gusta pensar los idiomas de los latinos como un espectro, que algunos de nosotros hablamos español, algunos otros hablamos inglés, y está todo el espectro de la alternancia de código, y así lo pensamos dentro de los estudios Latinx en Estados Unidos. Y esa es mi formación desde la universidad en California, dentro de los estudios Chicano, Chicanx, New York, y los latinos en Estados Unidos. Así que yo parto de esa formación, no necesariamente de la parte lingüística, que es lo que hacen muy bien mis colegas. Y yo lo que les voy a presentar es cómo yo he estado trabajando las historias digitales, la producción de historias digitales con estudiantes de herencia. Ya llevo quizás desde el 2013 trabajando en este tema, y estamos armando un archivo sobre las historias digitales de Latinx aquí en el DMV. Vamos a hablar un poquito de esas metodologías, y la idea es que al final, usando una aplicación, un software de Adobe Spark, que es uno de los más fáciles que he encontrado. Yo prefiero usar iMovie o VidVideo, que tienen más funciones, pero creo que Spark hace posible que uno lo haga así rápidamente. A veces yo vengo en el bus y me pongo a hacer los videos para usar en clase. Eso es tan fácil usar esa aplicación en el teléfono móvil y también en la computadora. Así que quiero llegar al final, donde ojalá podamos hacer un poquito de taller y hacer algunas historias, ¿sí? Okay. Yo parto de la idea que para usar la tecnología, nosotros los maestros deberíamos usarla también, y que deberíamos entrenarnos en cómo usarla. Así que es bueno, ¿verdad?, meter las manos, ensuciarse las manos, aprender a usarlas, y no solo lanzar a nuestros estudiantes que vayan a hacerlo sin ninguna preparación, porque, bueno, ¿verdad?, ellos van a tener preguntas y no podemos asumir que toda la población tiene las mismas destrezas, ¿sí? Porque eso tiene que ver con el capital, cuánto acceso las personas tienen a tecnología. Yo tengo estudiantes universitarios que inclusive no tienen internet en casa, ¿okay? Así que siempre es bueno no asumir, ¿verdad? Okay, so yo parto de esa idea. Bueno, así que mi presentación está en inglés y en español. Voy a hablar un poquito de mi contexto, de mi historia como una heritage speaker, y parto de ese contexto, y voy a compartir con ustedes una historia digital de un estudiante del DMV como ejemplo. Así que obviamente no me conocen, así que no van a reconocer las fotos, pero la niña que está ahí soy yo, ¿okay? Y yo empecé mi carrera en hacer historias digitales porque quería entender historia, ¿verdad? Y la historia de una niña que viene a Estados Unidos de 5 años. Me considero muy afortunada de poder hablar español, ¿sí? Porque como heritage speaker tuve que aprender el español de nuevo en la high school, ¿okay? Y también en la universidad, en UC Berkeley. Así que siempre me quedaba esa pregunta en mi cabeza, ¿quién era esa persona de 5 años que fue traída a Estados Unidos? Como muchos de sus estudiantes, que uno no escoge venir a este país, no escoge migrar, pero uno viene con los padres de uno. Ustedes deben tener hijos migrantes que han venido, ¿verdad?, desde pequeños. ¿Okay? So, yo me considero heritage speaker. Creo que soy probablemente la única profesora del departamento de español que es heritage speaker desde 5 años. ¿Okay? Y para mí siempre ha sido un reto, y llegar a ser profesora en un departamento de español, bueno, no ha sido nada fácil, ¿verdad? Y
yo he usado toda esa formación para informarme sobre la historia de los Latinx en Estados Unidos, pero también los centroamericanos, que es de donde yo vengo, ¿sí? Así que he hecho muchos estudios y ahorita estoy terminando un libro sobre la postmemoria, que es tener memoria de un lugar en el cual uno no creció, ¿verdad? Así que yo tengo pocas memorias de haber crecido o ser criada hasta 5 años en El Salvador. De veras no me recuerdo, solamente lo que me dicen mis papás, ¿sí? Así que solamente quería como señalarles, ¿verdad? Que, y les he preparado una bibliografía donde les he incluido, ¿verdad?, la literatura, por lo menos lo que yo estoy viendo sobre la migración, generación. Hay una cantidad de literatura sobre ese tema, ¿verdad?, el contenido y la teoría. Y es importante, creo que cuando se habla de heritage speakers, no solamente la parte lingüística, para mí es como lo más superficial en realidad, porque la identidad es más allá que el lenguaje, ¿verdad? Yo tengo estudiantes latinos que no hablan español. Y bueno, nosotros tenemos toda la discusión que usted puede ser tan latino, tan latinx sin hablar ese idioma, ¿verdad? Porque la identidad se lleva y se manifiesta y se significa a través de otros elementos. Así que es importante, ¿verdad?, conocer ese contenido, ese contexto y conocer la literatura sobre la migración de familias e hijos. Ahora tenemos toda la migración de los jóvenes, ¿verdad?, de los niños migrantes, los niños no acompañados, pero la verdad no es nada nuevo, ¿verdad?, porque niños y familias han estado emigrando desde, ¿verdad?, es parte de la historia de Estados Unidos, con toda la migración de los europeos que venían en familia, que pasaban por Ellis Island, todas las familias que han cruzado fronteras, todas las familias que han venido de diferentes países, así que nada nuevo, excepto que las leyes cambian y se vuelven más represivas, especialmente en este contexto que estamos viviendo ahora, ¿sí? Así que importante, ¿verdad?, conocer, ¿verdad?, esa historia de las migraciones de familias, conocer las teorías sobre las migraciones y las generaciones de inmigración, ¿sí? Muchas veces las personas se enfocan, los investigadores se enfocan en la primera generación, o sea, los migrantes, que pueden ser adultos y pueden ser niños, ¿cierto? ¿Okay? Pero después tenemos la 1.5, que son esas personas que vienen de niños. Por ejemplo, yo vine de 5 años. En el espectro de los niños migrantes, eso es el nivel, o sea, está al otro lado. El espectro llega hasta como de 18 años, ¿verdad? Y es importante saber cuándo la gente migra, qué generación es, porque los niveles de español e inglés se van a dar de acuerdo con eso, ¿verdad? Así que para un heritage speaker, y la teoría y la literatura muestran que es importante considerar la edad de la inmigración, cuando migra, cuando llega a Estados Unidos o al lugar donde inmigra, el lugar donde llega, ¿sí? No es lo mismo llegar a Sur Texas, donde tal vez se usa el español más que tal vez Minnesota, ¿sí? Okay. En mi caso, mis padres llegaron a San Francisco, California, donde había una comunidad salvadoreña. Es importante saber en qué orden está el niño migrante, ¿verdad? Si es mayor o menor, porque muchas veces los niños mayores sirven de intérpretes, no solo para los papás, pero también para sus hermanitos, ¿sí? También es importante como factor, ¿verdad?, el apoyo que se tiene, el support system, familia, la cercanía de la familia, la iglesia, la comunidad, etc. ¿verdad? O sea, hay muchos factores que determinan los niveles de retención del español o del aprendizaje del inglés. También es importante esta cuestión de linguistic shaming, ¿sí? Cuando alguien le dice que su español no es bueno o que es una aberración, eso le afecta a uno bastante, ¿sí? O sea, o verdad, el avergonzarse o el rechazo, ¿verdad? Okay, eso es importante considerar eso. También considerar los niveles de trauma y trauma personal y colectivo que las personas experimentan. Ahorita, ¿verdad?, con
la inmigración centroamericana no documentada, tenemos altos niveles de trauma que interfieren con el aprendizaje del inglés, el mantenimiento del español, la comunicación, diferentes cosas, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, están las ideologías de la educación dominante, las ideologías que tenemos en Estados Unidos. Cuando yo llegué a California en 1969, se había aprobado la ley de educación bilingüe, Lau versus Nichols, la ley que da lugar a la educación bilingüe, así que yo era una de las beneficiarias de la educación bilingüe en California, en San Francisco en ese momento, y creo que eso nos formó a una generación de estudiantes que pudimos, por lo menos por algunos años, llevar a 2 idiomas, ¿sí? Y luego, importante pensar el español de herencia como una riqueza lingüística y cultural, ¿verdad? O sea, no una deficiencia, que es algo que hemos estado diciendo por mucho tiempo en la educación. Y bueno, estas fotos son, y eso no voy a mostrar en mi historia digital, que le titulo 5, porque llegué a la edad de 5, pero sí, esa soy yo, la pequeña. Estas son cartas que mis papás se mandaban, o por lo menos las cartas que guardó mi mamá, ¿okay? Y se las trajo cuando vino a Estados Unidos. Y mi mamá murió cuando yo tenía 12 años, así que esas cartas las tenemos las hermanas, y ninguna de nosotros nunca las hemos leído porque son cosas personales, pero cuando hice la historia digital, que es una, para mí fue muy emocional, mis hermanas me ayudaron y buscamos las cartas y las pusimos en una mesa, y fue todo un proceso colectivo. Pero ahí están las memorias de esa familia que emigra, ¿verdad?, en 1968-69 a San Francisco durante la época de los hippies, nuestros paseos, porque no teníamos mucho dinero, ir al Golden Gate Park a ver a los hippies y escuchar los tambores, ¿okay? Así que cada quien tiene una historia, ¿verdad? ¿Okay? Y también el contexto de la historia de los Latinx en Estados Unidos. Cuando nosotros llegamos a San Francisco en el 68, aparte de ser la era de los hippies, era la era de los movimientos sociales, el movimiento chicano, ¿sí? Yo crecí entre mexicanas, así que mi español no suena salvadoreño. Yo jamás uso el vos, no puedo, porque mis papás me enseñaron a tratarlo de usted, así que entre el tú y el usted, así son las palabras, bueno, así como no uso el vos. Pero les quería señalar esta otra foto que dice, para tal vez alguno conozca quién eran los 7, viva los 7. Este es el Parque Dolores, que es un parque importante, es el centro de la misión, históricamente de la comunidad latina en San Francisco. El Parque Dolores ahí hay de todo, ¿verdad? Los 7 eran un grupo de jóvenes, muchos de ellos eran salvadoreños, casi los 7 eran salvadoreños, y fueron acusados de matar a un policía, asaltar a un policía, matarlo. Y cuando nosotros llegamos a San Francisco, ese era el momento, ¿verdad? Momento de mucha tensión, del movimiento chicano, de la lucha de los latinos, la lucha contra la guerra en Vietnam, la lucha de los Black Panthers, ¿sí? Porque los Black Panthers originan en Oakland, California. So ese era mi contexto, ¿verdad? Okay. Y me imagino que en 1968, 69, ese contexto era diferente aquí en DC, era diferente en Minnesota, así que todo eso lo influye, ¿verdad?, a uno. Y si pensamos hoy, los jóvenes que están viniendo, ellos son influidos por el contexto en el cual ellos entran, ¿sí? Así que nunca hay que desconectarnos de esos factores que menciono acá, ¿sí? Así que en este taller quiero como ahondar un poco más, ¿sí?, de la historia de los Latinx y un poco suplementar, ¿verdad?, la parte lingüística, porque creo que no se puede aprender ni enseñar un idioma sin en realidad contextualizarlo, historizarlo, ¿sí? Okay.
ese es un poco el contexto que les quería dar, porque yo trabajo este tema. Yo me especializo en lo latino, en lo centroamericano, en la diáspora centroamericana, en los salvadoreños en Estados Unidos, y el proyecto más grande en el cual trabajo es la migración y la diáspora salvadoreña transnacional, que en realidad está por todos Estados Unidos: Washington D.C., San Francisco, Los Ángeles, Houston, Nueva York. ¿Sí? Somos una población en movimiento, ¿verdad? Especialmente por las condiciones socioeconómicas y ahora de violencia en el país. Washington D.C., el DMV, es uno de los lugares donde han venido los salvadoreños. Se calcula que pueden haber hasta 600,000 salvadoreños en esta área. Eso es lo que reporta la embajada. Sí. ¿Sí? Y con diferentes rutas. Hay un antropólogo de la inmigración, James Clifford, que habla de la inmigración no como raíces. Las raíces, bueno, sí queremos pensar en raíces, pero en realidad se trata de rutas, a dónde va la gente, ¿verdad? A dónde ellos se establecen. Así que muchos han venido de El Salvador, de ciertos lugares, porque también eso es importante considerar, que mucha gente, por ejemplo, centroamericana que viene a esta área, viene no de la capital, pero vienen de Oriente, que son las zonas fuera de la capital, Oriente. Tenemos esa población acá. Y bueno, hay varios textos que ven a la experiencia de los centroamericanos acá en Washington, y les estoy dando un poquito de bibliografía por si acaso quieran ustedes leer, y Elisa va a poner los PowerPoints en el sitio, así que ahí les dejo algunas referencias para ver la población, estudiar la población de centroamericanos aquí en D.C., que en realidad, ¿verdad?, entre todos los latinos, aunque tenemos la diversidad de latinos, Latinx en esta área, los salvadoreños son el grupo más grande, ¿sí? Con nuestras propias historias, contextos, culturas y riquezas. Y en estos diferentes lugares, las comunidades centroamericanas, bueno, están estableciendo comunidades transnacionales, porque ustedes ven ese movimiento de capital humano, de migración, capital financiero, las remesas, capital cultural. Por ahí del 1998-99 yo siempre me extrañaba que empezaba a llegar la bachata a San Salvador, ¿verdad? Y yo en ese entonces todavía vendían discos o vendían cassettes, no, ¿qué eran? CDs, porque ya yo lo he visto todo, ¿verdad? Hasta hecha. Y me fui a la venta de CDs y le digo, ¿y cómo, verdad? ¿Dónde está la cumbia? ¿Dónde está la chanchona? Todas las músicas que identifico con El Salvador. Y me dicen, no, los migrantes están trayendo la bachata y toda esa música caribeña, ¿verdad? Y ahora el reggaetón y toda la cuestión. Así que los capitales culturales viajan, ¿verdad?, con los migrantes. Y también ese capital, más de 5 mil millones, $5 billion de remesas que mandan los salvadoreños a El Salvador. Así que tenemos toda esta rica cultura que se está formando fuera de Centroamérica, ¿sí?, que son los migrantes, en Los Ángeles, en San Francisco, en Houston, en Long Island, y esos son los lugares de recepción, ¿verdad? Cada una con su propia historia. Lo que a mí me encanta de trabajar en esta área, y no necesariamente el lenguaje, ¿okay? A mí me interesa la parte cultural, ¿sí? No soy una profesora prescriptiva, así que yo trabajo con el lenguaje, pero se lo corrijo a los estudiantes, tal vez en la redacción, ¿sí? Pero porque la idea es que los estudiantes también tienen sus propias expresiones que expresan sus lugares de identidad, ¿sí? ¿Okay? Y me interesa ver cómo los estudiantes se representan, se piensan en estos lugares como Washington D.C., ¿sí? Y quería compartir con ustedes una de quizás mis favoritas producciones de una joven salvadoreña, Ashley Escobar, que por cierto es artista.
ustedes la pueden buscar en Spotify. Tiene un disco compacto, canciones, va por el nombre Knives Escobar con Y. ¿Okay? Así que la música que ella pone aquí es su propia música. Ella la compone, la canta, ¿okay? Y va a contar sobre el amor, y así tituló su historia, Amor a la Distancia. Pero vean, este es un ejemplo de una historia digital donde trabajamos la historia digital todo el semestre aprendiendo todo ese contenido que acabo de describir sobre la inmigración, los datos de la inmigración, los factores de la inmigración, Washington DC, o sea que los estudiantes, yo espero que aprendan una historia robusta, ¿verdad? De dónde, el contexto de su propia identidad en este lugar. Así que con este grupo y con otros grupos que hemos trabajado en las historias digitales, ellos tienen que hacer investigación, tienen que considerar elementos de representación, cómo se van a representar, tienen que aprender la tecnología, o sea, cómo usar el software. Aquí estamos usando WeVideo. Tienen que aprender cómo usar tracks, cómo poner elementos, imágenes, cómo poner transiciones entre las imágenes, cómo poner video, si escogen poner video, cómo poner un track o banda de música, cómo, ¿verdad? Escribir un guión de su historia, ¿okay? Y ahí es donde entramos nosotros en la corrección, editar su trabajo. Muchas veces lo hacemos por Google Doc, o sea, ellos están allí. Yo he tenido la fabulosa experiencia de ellos estar en su documento y yo a la misma vez coeditando el trabajo, y yo viendo qué están escribiendo, ellos viendo cómo se los estoy comentando. Es una experiencia es virtual, pero es en el momento, ¿verdad? Así que trato de usar diferentes herramientas tecnológicas para poder trabajar y hacer estos videos. Así que acá ella hizo un guión, escogió sus elementos, la estrategia de cómo quería representarse, ¿sí? Su música, que era original. En las clases siempre hablamos porque en los trabajos escritos uno les enseña, ¿verdad?, cómo citar las fuentes. Aquí, ¿verdad?, ellos tienen que saber que la tecnología, cómo se producen videos, también implica ciertos mecanismos de citas, ¿verdad? Así que Creative Commons es que hay imágenes, música que el público puede usar sin derechos de autor, pero uno tiene que indicar eso, ¿verdad? Y tiene que buscar ese tipo de imágenes que están accesibles al público. O sea, no es un free for all que la gente puede jalar cualquier cosa y usarla, ¿verdad? O sea, ahí es donde yo soy muy estricta, ¿verdad? Y no puede usar usted la música de Bad Bunny, porque, bueno, Bad Bunny puede venir y hacer un pleito, ¿verdad? Además, tenemos que respetar derechos de autor. Así que esta persona, ¿verdad?, muy creativamente, siendo artista, usa su grabación, su música, escribe su guión, nosotros lo corregimos, coge sus imágenes, ¿okay? No somos expertos, pero le voy a dejar usted de ver y oír la voz de Ashley Escobar. Sueños que tú
trasladó y creció en tierra nueva. Yo ni siquiera era un pensamiento en los mentes de mis padres cuando llegaron a los Estados Unidos. Se conocieron desde siempre. Sus padres, mis abuelos, eran vecinos en el barrio del Capital, llamado Soyapango. My parents were born in Oakland Park, and my grandparents joked that one day their children would get married. Little did they know that years and miles apart this would become a reality. Despite this, they spent their early years as sworn enemies. My dad bullied my mom. He never let her play with him or his toys, especially his bike. He's the reason my mom never learned how to ride one. Pasaron un tiempo así hasta que se mudó mi papá, primero a Guatemala con su padre, quien era pastor y evangelizaba ahí. Después de un año se mudó a los Estados Unidos a solo 7 años de edad. Mi madre se quedó en Soyapango mientras que el ambiente político se calentaba. En El Salvador había comenzado una guerra civil. La ciudad se volvió en un campo de batalla. Para comprar comida, la gente tenía que cruzar la calle con una banderita blanca, solo para evitar que les tiraran balazos. Mi madre me ha contado que había días especialmente graves y que los ataques seguían acercándose a su familia. Un día la guerrilla bombardeó una iglesia cerca de su vecindario. La guerrilla mandaba que mi madre y sus hermanos se juntaran con ellos, pero siempre lo evitaron. El mes siguiente intentaron matar a su hermano, mi tío Samuel. Él andaba en su carro cuando le impactó un camión, casi como si le estaban esperando. El siguiente mes se enteraron que estaban buscando a mi mamá. Decían que la iban a matar si no se ingresaba. No sé cómo salió del lío, pero logró sacar su visa. A los 19 años salió del país hacia los Estados Unidos. Somehow they found each other at the same church. My dad had grown into a streets-heavy American, and my mom was fresh out of a war zone. It's like they had come all this way to meet each other again. ¿Algún comentario? ¿Sí? Okay. Y vean, era una estrategia de ella, to whisper it, porque verdad ella quería que uno, verdad, y se oye mejor en la computadora, pero ella quería que uno escuchara bien su historia, verdad. Y las fotos están en esos álbumes viejos que si usted saca la foto se rompe la foto, ¿verdad? Así que toda la idea de cómo ella iba a filmar eso, ella lo pensó bien, ¿verdad? ¿Okay? Y es la historia de sus papás que se conocían de niños en El Salvador y se vuelven a encontrar en un lugar como Washington, D.C., donde se casan y ella es el producto, ¿verdad? No solamente de esas dos personas, pero de toda esa historia, ¿verdad? Okay. Esas son las joyas que yo quiero sacar y que les digo niños, que mis estudiantes puedan expresar, ¿verdad? Y vean la última página o el último slide donde tiene historia por Ash Escobar, dirigida por Ash Escobar, okay, fotos de, okay, en inglés ownership, ¿verdad? Own your story, okay, sentirse orgulloso de su historia, o sea, ese es como el objetivo que yo tengo con estas historias, ¿verdad? Y hay errores, podrían considerarse o cosas que se podrían, gracias por ver al final, ¿verdad? Pero en realidad eso al final no importa,
por lo menos para mí, ¿verdad? Porque la historia se cuenta, ¿sí? Y tengo un gran montón de historias porque esto está en proceso y es para, bueno, estamos armando un archivo de estas historias de los centroamericanos acá en Washington, D.C., ¿okay? Bueno, les quería dar eso como ejemplo para que vean algo de a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Okay. So, digital storytelling. ¿Qué es digital storytelling? Historias digitales, ¿sí? Okay. Yo me fui a entrenar en el centro de Digital Stories en Berkeley, California, porque hay un centro donde no se enfocan tanto en la tecnología, pero en el arte de contar la historia usando diferentes elementos, los sonidos, las voces, o sea, cómo contar esa historia que se puede contar en historias orales, pero en este medio se cuenta de otra manera, ¿verdad? Así que muchas veces historias digitales se define como a short form of digital media production that allows non-media experts, todos somos no expertos, contar historias y producir pequeños videos sobre temas, vidas, etcétera, usando la tecnología que tenemos a la mano, ¿verdad? O sea, nosotros usamos fotos del teléfono, usamos música del internet, usamos las voces, usamos los micrófonos de los teléfonos, o sea, no tenemos que ser expertos. Y la historia digital en realidad es una democratización del uso de los medios, ¿sí? Porque no todos podemos tener cámaras, caras, etcétera, ¿verdad? Así que hay aplicaciones y herramientas que lo hacen posible, por ejemplo iMovie, que todos tenemos, están en las Apples, Movie Maker, en PC, y WeVideo y Adobe Spark, y entre otros, ¿verdad? Los últimos ustedes pueden encontrar versiones gratuitas de eso, así que ni hay que gastar. Las historias digitales incorporan textos, imágenes, vieron ahí que tenía video, tenía imágenes estáticas, voces, o sea, la voz de la muchacha que usa un micrófono para grabarse, creo que fue en el teléfono, y también se pueden usar otros elementos. Usted puede ir al internet, por ejemplo, en Sound Bible, donde usted puede comprar sonidos de puertas que se cierran, sonidos de trenes, sonidos de lluvia, si son elementos que quiere incorporar en la historia para darle como más, ¿verdad? Pero en fin, ¿verdad? A lo que vamos en ese tipo de trabajo es la producción de conocimientos, que también lleva un elemento de investigación, ¿verdad? Yo creo que se puede hacer a cualquier nivel. Yo he intentado con mi hermana que enseña newcomers en San Francisco hacer proyectos con los jóvenes ahí, hemos logrado algo. Okay. Y al fin también estamos tratando de hacer un archivo de historias digitales de la migración, la diáspora centroamericana en esta área, que aunque seamos numerosos, somos altamente invisibilizados, ¿verdad? Okay. Así que necesitamos un archivo para poder documentar esas historias. Okay. Y bueno, ¿verdad? En el contexto de clase, solo le voy a dar cómo califico y cómo hacemos este trabajo. ¿Qué intentamos hacer con estas historias y en estas clases? Es poder usar el material de investigación sobre la inmigración, también hablar de debates en la educación. Ahí va todo el contenido que estudiamos. Aprendemos a usar estas herramientas de historia digital, también retóricas literarias, ¿sí? Porque trabajamos mucho la escritura, y no tiene que ser un trabajo de 8 páginas, ¿verdad? Si trabajamos bien una narrativa corta, se logran los mismos objetivos. Desarrollamos destrezas en haciendo borradores, editando, revisando para la historia digital, y también les voy a enseñar ejemplos donde también hacemos trabajo, historias digitales en grupo, así el trabajo colaborativo, que es uno de los soft skills que se necesitan, y muchos de los estudiantes en realidad el trabajo cooperativo no es algo que ellos automáticamente saben hacer, ¿verdad? O sea, hay que promover ese tipo de destreza. Esos son algunos de los objetivos. Y la tecnología, bueno, hay bastantes, como hemos visto, bastantes aplicaciones,
pero ¿verdad? También con la gente que tenemos aquí de recursos de tecnología, les recopilamos los materiales para que tengan acceso, ¿verdad? Solamente les quería mencionar, les mencioné Sound Bible, lugares donde ustedes pueden comprar sonidos, lugares donde pueden conseguir música gratuita sin derecho de autor. Hay tantas opciones en el internet para poder hacer este tipo de trabajo. Como les decía, hemos estado recopilando y haciendo historias digitales. Creo que ya he recopilado como casi 100 historias digitales con estudiantes en diferentes cursos. Entre ellas, ¿verdad? Las primeras, que son quizás las mejor trabajadas. Y aquí tenemos a Madei Berrios, que fue una alumna mía en ese entonces. Producimos historias que tenían que ver con la historia de jóvenes migrantes centroamericanos, heritage speakers. La primera historia, la historia de Argelio Rivas, de Yasmina Rivas, que se graduó en ese año, que cuenta la historia parecida a la que acabamos de ver. Y la última imagen es cuando ella se está graduando, así que ella es el cumplimiento de los sueños de su papá, que salen de su país para, ¿verdad?, sobrevivir. También tenemos historias de los intipuqueños en Washington, D.C. Si ustedes no saben, los intipuqueños son entre los primeros salvadoreños que vienen a Washington, D.C., tienen una larga historia y ellos son de Oriente. Tenemos el queso viajero, que es el video que hace Madei, es la historia del queso. No sé si ustedes están familiarizados que para los salvadoreños el queso es el oro blanco, ¿sí? A nosotros nos mandan queso, nosotros compramos queso, nosotros tenemos que comer queso, ¿cierto, Madei? ¿Sí? Así que ella, y si hay tiempo después tal vez se los enseño, pero hace un pequeño video del queso que traen sus abuelos de El Salvador para regalarles a sus parientes, con música y todo, imágenes lindas del queso en valijas, sus abuelitos, y en realidad es la historia de la diáspora salvadoreña, que a veces no conocemos El Salvador, pero conocemos el queso, ¿sí? Y bueno, otras historias que cuentan de la diáspora aquí en esta área, por ejemplo, de Natalie Cruz Castillo, que habla de haber vivido en St. Mary's County, donde no había muchos salvadoreños, ¿okay? Así que diferentes aspectos. El 7-Eleven salvadoreño en Virginia, en la Woodward. ¿Alguien conoce ese 7-Eleven? ¿Sí? Ella hace todo un video de las comidas que se encuentran ahí, la pupusa, creo que la horchata, ¿verdad? Así que cómo, ¿verdad? La cultura latina, la ex salvadoreña, ¿verdad?, se manifiesta a través de esta área. Y luego, ¿verdad?, historia digital sobre la Casa de Maryland y el trabajo que hacen de Edwin González, que hace mucha investigación, entrevista a trabajadores, a organizadores en Casa de Maryland. Así que esta es una manera de representar todo ese espacio que es Washington, D.C. ¿Okay? Y bueno, estas son las historias digitales que eran cómo entrenamos a los estudiantes a hacer los videos. Y luego tenemos videos que son colaborativos en equipos. Así que en esta clase tuvimos 8 grupos que hicieron videos sobre... hubo un video que era un documental sobre el proceso de nosotros hacer los videos. Okay, que era el primero, era el documental, y luego los vignettes. Un grupo hizo vignettes de la historia salvadoreña, o sea, yendo hasta los 1850, porque hay salvadoreños en California en la fiebre de oro en 1849 y 48. Ellos buscaron la documentación para representar eso. Y bueno, tenemos la cuestión de seguridad, o sea, porque migran hoy día los salvadoreños. Y esta clase era sobre la transmigración salvadoreña. Los salvadoreños en la Mount Pleasant, ¿verdad? Que los intipuqueños que llegan ahí, los reyes de las remesas, es sobre las remesas, y es sobre una familia que se llama Reyes, que tiene una tienda en Lively Park donde se mandan remesas y encomiendas a El Salvador.
Y es un lindo video porque hacen toda la historia y la trayectoria de las remesas, empacarlas y al llegar, ¿okay? Y dan muchas estadísticas, pero de una manera liviana que uno aprende. Y luego, ¿verdad? MTTAS, el proceso de inscribir un estudiante internacional en Prince George's County, así que se van a las oficinas, filman y es como un documento, ¿cómo es que se llama? Infomercial, ¿cómo, verdad? Inscribir un estudiante en las oficinas internacionales de Prince George's County. ¿Okay? Y luego, al final, tenemos la historia bueno, eran 3 muchachas de color. En Estados Unidos decimos people of color, ¿sí? Afrocaribeñas, afrocentroamericanas, y ellas cuentan la historia de ser, su propia historia de ser afro-latinas en Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, ¿verdad? Después viene la parte de cómo calificar eso, y esto dentro de todo este proceso dentro de la clase, pero quería mostrarles, ¿verdad? Que bueno, no es tan fácil, no es tan difícil calificar todo esto, ¿okay? So, si ustedes ven la parte en rojo, Collaborative Digital Story, esto es para la parte colaborativa. Las historias digitales individuales, que era el aprendizaje, contaba por 5%, los videos grupales con diferentes elementos 15%, y tenían que presentar en clase unos 5%, ¿sí? Y luego, ¿verdad? Ya la rúbrica era muy clara, ¿okay? Porque, bueno, tenemos que dar eso, ¿verdad? Pero al final no había duda de dónde estaba el estudiante, porque también era muy técnica, ¿okay? Quiero ver aquí, ¿verdad? El trabajo preliminario, o sea, todo el proceso, las ideas, el resumen, el borrador, el guión número 1, el guión segundo, los elementos, fotos, música que deben ir, 10 puntos. Tiene que haber una página de título. Vieron ahí en el trabajo, en el de Ashley, que decía amor a la distancia. Sin esa página se pierden 10 puntos, ¿okay? El editing, revising, porque tiene que uno, ¿verdad?, también calificar eso. El publish and submit, porque si usted no lo publica y lo entrega, bueno, yo no lo voy a recibir, ¿verdad? Así que eso cuenta por 10. Presentación de clase 5. Tenemos peer editing, donde todos evalúan los trabajos de los otros, y después yo me reservo 20 puntos, ¿okay? Para porque, ¿verdad? Ahí todos esos números, si cumple con todo, nos lleva a 80% B-, ¿okay? Pero también tiene que haber un criterio, ¿verdad? ¿Okay? Y a mí siempre me ha interesado la parte de autoevaluación, porque no sé si tienen la experiencia que los estudiantes les gusta señalar, pero no que lo señalan lo de los otros, ¿verdad? Pero no se autoevalúan. Así que yo hago claro en esta parte de evaluación que usted se está evaluando a sí mismo, a su trabajo, ¿sí? Describa qué hizo su grupo, cómo colaboró su grupo, se reunió frente a frente o face to face, o por Google Drive o Canvas. O sea, usted puede reunirse virtualmente o en persona, pero tiene que ser una reunión productiva, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cuáles fueron las dificultades de reunirse, o cuáles fueron los beneficios? ¿Qué aprendió usted de su grupo? ¿Okay? Viendo atrás, ¿qué hubiera hecho diferente para mejorar el trabajo de grupo? ¿Okay? Pero eso es porque la gente tiene que autoevaluarse, ¿verdad? No señalar y culpar a otros, ¿sí? Así que esto también me deja ver qué pasó dentro del grupo, ¿sí? Cuando hace la autoevaluación del estudiante, ¿puede contestarlo en español o en inglés? Aquí en inglés. Ok. Ya, porque también lo hacemos en clase, ¿okay? A veces lo hacemos electrónicamente, pero en inglés porque se hace más fácil, ¿sí? Y bueno, ¿verdad? El peer evaluation
ellos tienen que darse un número a sí mismos y a otros en el proyecto de grupo. Okay, so, y esto sí lo tomo en serio, ¿verdad? Porque a veces uno no se da cuenta quién hizo el trabajo, pero ellos son muy honestos. Ellos van a decir si fulanito no hizo nada, ¿verdad? Así esto me documenta quién hizo qué y cómo y quién le faltó participación en el grupo, ¿sí? Para mostrar que esto va bien monitorado, ¿verdad? No me gusta hacer trabajo de grupo que lo dejo ahí al azar y después sálvese quien pueda. Yo creo que hay que tener una estructura, ¿sí? El trabajo de grupo. Y bueno, ¿verdad? También hay otra evaluación del producto final, o sea, en base a los criterios que les mostré en la rúbrica, donde luego el grupo evalúa cada video. Ese video de Ashley, todo el grupo lo iba a evaluar. Y yo después le devuelvo a ella anónimamente los comentarios que le hicieron sus colegas, ¿sí? Todo eso está ahí. Y bueno, en mis clases siempre hacemos reflexión crítica. Esta reflexión no es propiamente de esta clase, pero cuando hacemos trabajo comunitario, ¿verdad? La gente siempre comenta que ellos aprenden algo de sí mismos. 3 recommendations I want to offer this class: be vulnerable, open to the experience, be aware of the influences, impressions you leave on children, porque en esta ocasión estamos trabajando con niños. Be willing to adapt or improve, improvise any situation, because sometimes the best experiences are those that are not planned. If you're nervous, don't be. O sea, ellos están autoevaluando, ¿sí? Y esto sí fue en base a una experiencia que tuvimos con la comunidad, ¿sí? Pero lo que me gusta de todo esto es que ellos están reflexionando sobre lo de ellos, ¿verdad? Okay, su propia enlace con personas. Y bueno, a mí me gusta honrar el trabajo de los estudiantes, así que siempre busco oportunidades donde ellos puedan lucir, ¿sí? Y muchas veces uno tiene que quitarse de spotlight para que los estudiantes luzcan, ¿verdad? Así que en esta ocasión hemos presentado el Maryland Day al público, estas historias y con la comunidad. En la clase de Madaí tuvo la oportunidad de presentar en el Smithsonian y fuimos video stream, así que nos vieron en El Salvador en esa ocasión, así que fue una oportunidad tremenda. Y todo este tipo de trabajo, en mi opinión, ¿verdad? Para los que hacemos trabajo en la comunidad, aprendemos a trabajar con la comunidad, no sobre la comunidad. Hacemos trabajo de enlace, un poco de service learning cuando vamos a las escuelas. Es un trabajo colaborativo y ustedes saben que hay bastante literatura crítica sobre el trabajo colaborativo. Elizabeth Barkley tiene un fabuloso libro donde ella habla del trabajo colaborativo como co-labor, ¿sí? O sea, se co-trabaja. No es solamente de colaborar, pero ¿verdad? De cada uno hacer lo que ellos pueden hacer mejor. Si, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo en grupo, determinamos quién es el que se siente que puede escribir mejor, quién es el editor, quién es el que es bueno en la tecnología, quién es el que le gusta hacer investigación y piensa que lo hace bien, y cada quien tiene su trabajo, ¿sí? Ahí están todos co-trabajando, ¿verdad? Co-laboring. ¿Sí? Y contribuyendo sus destrezas al trabajo mayor, ¿bien? No, nada al azar. Y luego también trabajo un poco de team-based learning, donde tenemos equipos, apoyamos, desarrollamos performance en teams, damos oportunidad para que cada quien trabaje alguna destreza, algún task, ¿sí? Así cumplimos todo el trabajo. Y bueno, ese es el contexto, ¿verdad? Lo que quiero que hagamos ahora, porque habíamos dicho que queríamos que esto sea un poco participativo, no creo que terminemos una historia digital, pero los quiero encaminar, ¿sí? Les contaba, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes han trabajado Adobe Spark? Ahí, ok, bien.
Aquí ustedes pueden poner en su computadora Spark Adobe Com, que lo llevará a el free software de Adobe. ¿Okay? Y le voy a dar un prompt, y esto lo pueden terminar en casa. Si ustedes pueden ahorita trabajar en grupo, en pares, individualmente, pueden sacar una cuenta usando su Google o Facebook. ¿Okay? El prompt, pueden hacer cualquier tema, pero el prompt por ahora, what is home? ¿Sí? La idea es que podemos producir historias digitales tan elaboradas como la de Ashley, con videos, con música, etc. Pero también podemos hacer historias digitales con una imagen, una palabra. ¿Sí? Un poco de scaffolding. A mí me gusta promover el bilingüismo, así que siempre en estos videos tiene que ser bilingüe y tiene que ser en español. Tiene que ser bilingüe. Ellos pueden elegir si el voice and off, el voiceover es en inglés o viceversa, los captionings. Ustedes tienen en su computadora cómo grabar. ¿Okay? Van a ver que en Adobe Spark hay música que ya está ahí en el programa, pero ustedes también pueden subir su propia música que sea Creative Commons para uso del público, y si se pudiéramos compartir algunas historias. Así que déjenme ver si me lleva aquí al Adobe Spark. No sé si me va a llevar, si tengo que hacerle cut and paste. ¿Alguien se ha podido? No. Spark de música. Esto es el link, lo debería llevar a esta página. Aquí donde dice Get Started Now. Okay. Ustedes pueden abrir una cuenta usando Google o Facebook o su email. Yo ya les tenía encaminado una. Estas son 2 historias que he hecho, ¿sí? Pero siguiendo el tema de What is Home, en realidad es súper fácil. Hay videos instruccionales dentro de Spark, pero por ejemplo aquí, ¿verdad? Aquí uno puede escoger el layout, cómo se va a mirar, puede escoger el tema, los colores, puede escoger el size, y ustedes saben cuando uno suscribe a estas cuentas gratuitas, free, que son más básicas, pero cuando se compran ya hay más elementos. Pueden escoger en este caso widescreen o square, y ustedes van a ver cómo va cambiando eso. Pueden escoger su música. Ok, so aquí habíamos escogido Sunlit. So aquí tenemos la página de título, y yo ya había empezado un poquito la historia. So, vengo de un país de gente linda y llena de esperanzas y sueños, y estoy usando imágenes de la artesanía de La Palma, que es un lugar en El Salvador. Luego había subido otra imagen y puesto ya un caption, ¿sí? Cuando usted añade aquí, puede añadir más texto. ¿Okay? ¿Qué más? Aquí había añadido una foto más reciente, ¿okay? Y le había puesto también un caption, o sea, texto. Y habíamos ya añadido música. Usted coge la música acá, ¿sí? Y luego aquí podríamos poner, vamos a quitar esto, text, es decir, queremos que eso sea el fin, the end, o el fin. Eso.
ver. This is the story of llené, ¿verdad? Y eso es la historia digital, muy básica. En Spark es muy minimalista. Si usáramos WeVideo, iMovie, ahí es donde podemos hacer un gran montón de otras cosas. Pero yo les sugiero que usted mencionaba que le gusta poner videos, ¿ok? Pero bien puede hacer los videos para los estudiantes, ¿verdad? Comunicar las ideas que quieren comunicar con las fotos, imágenes, música, etc. Y ¡pum! Ya tiene la lección. Estoy pensando porque el próximo año tengo que dar Fluent Speaker 3, sería el primer maestro en escuela intermedia en dar ese nivel. Y para mi segundo semestre, utilizar esto para crear conciencia de dónde vienen y hacia dónde van mis estudiantes. Y sería fantástico porque sé que en marzo se celebra el Festival de la Lengua y otras actividades donde los estudiantes ya podían tener el trabajo hecho y presentarlo. En vez de hacer una presentación que usualmente decimos vamos a hacer una lectura de una poesía o vamos a hacer un baile típico, pues entonces vamos a mostrar de dónde somos y hacia dónde vamos. Exactamente. Y quería hacer una pregunta. Usted al principio mencionó que usted fue a un entrenamiento en California. Sí. ¿De qué manera y cómo yo puedo conseguir información? Porque la escuela donde yo trabajo, la Asociación de Padres, tiene dinero para diferentes proyectos. Sí. Y como voy a empezar un curso nuevo, quisiera de alguna manera pedir dinero para recibir el entrenamiento y poder entonces utilizarlo con mis estudiantes en el segundo semestre. Excelente. Yo recomiendo el Story Center, se llama Story Center, pueden ir al internet, ¿okay? Tienen unos talleres maravillosos para educadores, para facilitadores, si uno quiere facilitar talleres, tienen diferentes temas. Yo he tomado varios talleres, uno fue 3 días porque son excesivos. Uno de los talleres que tomó fue cómo hacer una historia digital usando una foto. Una foto. Yo lo que hice con en ese taller fue hacer, usé la foto de pasaporte cuando mi mamá, mi hermana y yo venimos. Es una foto que estamos las 3, yo de 5, mi hermana de 9 meses y mi mamá. Y hago el pan y el movimiento. Y cuento toda la historia de el momento. Y salen unos productos lindísimos. O sea, en una sociedad capitalista pensamos que tiene que ser cosas. No es necesario, ¿verdad? Una foto cuenta toda una historia, ¿cierto? Le vamos a poner en el website el enlace a este lugar del Story Center. Cuando tuvo el entrenamiento, ¿usted viajó o fue a través del mundo? Es que yo vivo en 2 lugares. O sea, vivo acá porque aquí trabajo, pero mi papá y mis hermanas viven en la bahía, en San Francisco, en Daly City. Así que yo voy bastante a visitarlos, así que organicé mi tiempo que yo estaría allí y estaba yendo al taller. Pero yo consigo la forma de que me envíen de grado. Y lo bonito de esos talleres, como le decía, la tecnología uno la puede conseguir, la tecnología es tan impersonal, se encuentran tantas cosas en el internet, todo el taller, pero este taller en realidad es el proceso de escribir, ¿okay? Y casi es terapéutico, porque toda la gente que está ahí está escribiendo una historia. Yo quería escribir la historia desde tener 5 años y venir acá, y uno la trabaja a través de 3 días, aprende la tecnología, aprende la estrategia de contar, y le ayuda, y cuando uno termina haciendo bonding con la gente,
después de los 3 días, yo estaba tan triste que ya no iba a ver a la gente. Y después hice otro taller aquí en DC, porque ellos vinieron a DC en el aniversario de la marcha en Washington en 1968. Así, el director, Mr. Joe Lambert, vino con su equipo, y lo que hice esa vez fue pagar por un estudiante y yo, una salvadoreña jovencita y yo, para que hiciéramos una co-historia. Así que hicimos una historia en contrapunto, donde yo estoy contando mi historia, ella está contando su historia, y estamos con imágenes. Y como estábamos en Washington, con el grupo fuimos allá al, ¿cómo se llama? The Reflecting Pool. Okay. Y tomamos fotos, y hubo una gente, porque había unas personas afroamericanas que habían sido parte del movimiento, y contaron una historia lindísima de haber sido niños y poner sus pies en el Reflecting Pool cuando Martin Luther King estaba ahí, ¿cierto? Ok, so vean el bonding que uno hace con esa gente, ¿verdad? Esas historias. Así que para mí ha sido un proceso maravilloso que yo trato de producir con estudiantes, ¿verdad? Porque hacemos todo este trabajo y los que sí se meten salen como wow. Yo estoy bien seguro de que si yo logro iniciar esta técnica en mi clase con los padres de mis estudiantes, cuán apoyo voy a recibir de parte de ellos, porque no solamente es un trabajo de escuela, sino un trabajo de hogar, donde los padres van a ver cómo sus hijos van a transmitir esa historia a futuras generaciones, porque al haber ese movimiento, muchas veces esa información, esas fotos se pierden. Se pierden ¿por qué? Porque se desconecta la segunda o la tercera generación de lo que pasó con aquella que tuvo que venir y por qué. Y entonces queda un producto que se puede seguir utilizando, y después otras generaciones pueden seguir añadiendo. Entonces estaba pensando que lo primero que debo hacer es, al inicio del curso, enviar una carta a los padres indicándoles cuál es mi meta, y que por favor necesito el apoyo de ellos para obtener videos o fotografías de sus abuelos o bisabuelos, para que sus hijos puedan hacer el trabajo de que comiencen a colectar esa información a través de los iPads que mis estudiantes tienen ahí. Wow, o sea, ese proceso de archivar esas historias que se pierdan, ¿verdad? Y lindísimo, porque podría ser un trabajo de los papás, los abuelos, los tíos, o sea, algo por toda la familia. ¿Sí? Yo trabajo con estudiantes de quinto grado que se están en transición para escuela media. Y ya estoy, pues yo tengo que presentar la última unidad, y son estudiantes que están en el programa avanzados, esa academia avanzada. Y yo no. Me encantó esa idea, porque muchos de los estudiantes con Fairfax que yo trabajo no solamente son hispanos, sino que vienen de países en donde hablan, hay muchos idiomas. Entonces pueden presentar algo a nivel de quinto grado, no tenemos mucho tiempo, pero puedo crear esa iniciativa de investigar, como dice, traer una foto, y tomemos, partamos de eso. Sí, las tradiciones, cómo llegaron sus padres, y no, el idioma, la comida, el arte, las cartas, los rituales, y hacer una pequeñita presentación, y que ellos puedan, porque la mayoría hablan más del idioma, el inglés y el idioma que se sientan más cómodos. O sea, lo voy a presentar porque me ha inspirado mucho. Y la última pregunta, los videos que usted presentó como muestra de sus trabajos de sus estudiantes, ¿estarían disponibles para nosotros poderlos ver y entonces ir creando nuestro propio sí, story? Quizás hasta ponga hay unos enlaces ahí, pero voy a poner otros para que ustedes exploren, porque yo tengo un sitio Vimeo donde los tengo. Así que ustedes pueden mirar lo que han hecho, y vean, uno se siente orgulloso cuando ve estas cosas. Yo quiero que, para mí, que todos saquen la A, ¿verdad? ¿Sí? Pienso que este proyecto puede ser excelente para el mes de la hispanidad. Sí, donde los estudiantes pueden crear sus historias, y no
compartirla en la sala de clases, sino con el resto de la comunidad escolar, presentándolo tal vez en mi escuela hacen los anuncios en la mañana y todos los días durante el mes hispano pueden presentar una historia de un estudiante y compartirlo con el resto de la comunidad escolar que no son hispanos. Excelente, ¿verdad? Spotlight, una persona, ¿verdad? Y Lina, aquí. La presentación Sí, ganadora. en Downtown Silver Spring está como un bus, StoryCorps, que está en este momento, pero están grabando entrevistas entre dos personas y están haciendo archivos que van a ser parte de la Biblioteca del Congreso. Esto hasta el 22 de mayo, storycorps.org, y está en Silver Spring afuera del Civic Center. Entonces, otra manera de Pueden entregar sus historias, compartir. pueden hacer concursos. Sí. Y la semana pasada que estuvimos en Virginia nos pareció muy interesante que alguien mencionó, porque los chicos conocen la historia de los padres, de la inmigración, pero de hablar y entrevistar a los abuelos y conocer la historia de los abuelos, que ya es un poquito más lejana y no siempre es perfecta, pero no sé dónde venir. ¿Podría mencionar nuevamente lo de storycorps.org? ¿Están haciendo eso? Sí. Se presta para mucho, ¿verdad? Yo hasta ella lo estaba hablando al principio cuando usted comenzó. Me dije, ya yo sé cómo lo voy a utilizar ahora en verano. Yo tengo que ir a España. De historias personales, documente todo. No, es que después tengo que hacer una presentación. Y entonces voy a utilizar esto como el medio donde voy a hacer mi viaje, voy a documentar mi viaje. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, yo solamente quería hacer una reflexión porque a mí me ha impresionado. Tú empezaste la charla, el taller, hablando de ti y hablando de esa reflexión que tú hiciste con tu historia personal, ¿no? Y creo que también como maestros, ¿verdad? No solamente aprender para poder hacerlo con nuestros estudiantes, sino también aprender para hacerlo con nosotros mismos. Porque también eso nos permite reflexionar sobre nuestra trayectoria como educadores, como hablantes de una lengua en un contexto como este. Creo que es bien importante y te animo a que trabajes también a ese nivel, ¿no? Formando maestros. Ya, no, yo muchas veces soy 5 cuando llegamos a un momento para que sepan, o sea, mi historia, ¿verdad? Pero también teóricamente yo les decía que yo vengo desde US Latino Studies y como yo fui entrenada en los 90s en California en Latino Studies, Chicana Studies, la formación era de posicionarse, o sea, uno tenía que posicionarse, decir, ¿verdad?, el contexto, valorar la historia de uno como feminista, como latina, ¿verdad? O sea, uno no sale de un vacío. Nosotros de Latino Studies estamos tratando de honrar nuestras historias, ¿verdad? Así que todos los críticos, si ustedes van a los trabajos de las chicanas de los 90s, 80s, van a tener una lista, van a tener una biografía. Yo vengo de clase obrera, trabajadora migrante, etcétera, ¿verdad? Porque la academia nunca reconoce esas experiencias, ¿verdad? Así que también teóricamente tiene una posición bien importante en estudios latinos. Eso es parte de mi formación, que lastimosamente creo que se ha perdido en la academia. Ahora toda la gente piensa que puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? O sea, que toda la gente puede hacer Latino Studies sin tener ese conocimiento histórico. Hay que vivirlo. Y hay que vivirlo para saber qué es ser migrante, que sus papás salgan huyendo de un país donde están matando gente, ¿cierto? Eso no se aprende en el libro, ¿cierto? Sus estudiantes están viniendo de esos contextos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.